Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH en este martes ya 24 de agosto. Hoy nos queremos centrar en una publicación bien interesante que por supuesto nos da los antecedentes de lo que ha pasado en el último tiempo en nuestro país. Con lo que unos llaman estallido social, otros insurrección, pero también para algunos la revolución del torniquete. Y bueno, vamos a conversar. Ya presento a nuestros invitados, por supuesto, académicos de la USACH, Marcelo Mella Polanco, politólogo, académico de la FAU, la Facultad de Humanidades de la USACH, doctor en estudios americanos y máster en ciencias políticas. Hola Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Hola Daniela, buenas noches, gusto estar nuevamente contigo. Siempre envidio tu biblioteca, tengo que decirlo. Sí, es muy También buena. nos acompaña el coautor del libro que ya voy a mencionar, Pablo Valenzuela, también politólogo, también parte del equipo de profesores de la FAU y máster en desarrollo urbano. Ambos lanzaron el libro y están, digamos, muy interesados en una historia que creo que puede ser de mucha relevancia para entender estos procesos, sobre todo desde la juventud. Se trata querer, poder y saber el impacto de la Confech en las movilizaciones estudiantiles en el periodo 2011-2015, que forma parte además de un proyecto de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Daniela, buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Quiero partir con, a ver, cuando uno, aunque sean ensayos, ¿no?, una investigación de este tipo, siempre hay una motivación. Por un lado, una oportunidad, ciertamente, pero algo que uno dice, acá hay algo interesante de lo que podríamos investigar y dar a la luz, y por supuesto a través de una publicación. Quiero partir sobre todo pensando en el 2019, una fecha importante. ¿Qué relevancia para ustedes tienen los movimientos estudiantiles en general? Aquí estamos hablando, por supuesto, de la agrupación más importante de estudiantes, pero en el ámbito ya superior, universitario. Pero obviamente luego podemos extrapolarlo a lo que pasa con los estudiantes secundarios. Pero ¿cuál fue la gran motivación? Parto contigo, Marcelo. Sí, mira, este libro fue escrito y los capítulos que integran el libro sobre la relevancia de la Confech fueron escritos antes del Ah, 2019. ¿Mm? mira. Entonces tiene algo de proyectivo el libro, y aquí me atrevo a interpretar a Pablo, lo que creo que estaba dentro de nuestras preocupaciones al momento de formular el proyecto DICIT, que fue el primer impulso para este libro, era básicamente dos cuestiones. Primero, el que a nuestro juicio el sistema de partido y el sistema político chileno estaba entrando en una fase de declinación y crisis, que distintos indicadores sobre el respaldo del gobierno, la legitimidad y el surgimiento de la movilización social empezaba a descubrir, y que sin embargo no tenía una caja de resonancia en el discurso de la clase política. Es decir, la clase política se mantenía en esta lógica de que mientras tú estás ganando elecciones, tú no haces cambios sustantivos, cambios relevantes. Y nosotros discutimos muchas veces si el movimiento estudiantil que surge en 2011, con algunos antecedentes en la década anterior, el movimiento de los pingüinos, no iba a ser un detonante de movilizaciones intersectoriales con demandas no solamente de educación, sino demandas por cambios estructurales más importantes. Entonces, la primera motivación tiene que ver con una situación de crisis, de surgimiento de la crisis del sistema político chileno, que a nosotros nos parecía bastante evidente y notorio. Y lo segundo, eh, el surgimiento de una nueva generación de protagonistas desde las organizaciones estudiantiles, que a diferencia del discurso de los años 90, sí querían ser parte de los cambios, sí querían liderar transformaciones con toda la necesidad de aprendizaje que ello requiere, generar transformaciones, reflejar las demandas sociales en las políticas públicas, no es un asunto sencillo, Mm. y no tiene que ver con
con el compromiso moral que uno tenga con ciertos cambios, sino más bien con entender cuál es la compleja caja de herramientas que permite que algunas demandas sociales sean realidad en la política institucional. No es una cuestión necesariamente de voluntad, sino una cuestión de saber hacer, de oficio, y también de definición de estrategias adecuadas. Entonces, a nosotros nos parecía que estábamos empezando a vivir un momento era, por una parte, la declinación del modelo en la transición y por otra parte, el surgimiento de algo nuevo. No sabíamos todavía lo que venía en octubre, en noviembre del 2019. No sabíamos del estallido social, pero sí teníamos esta intuición, creo yo, este olfato, que a la larga los hechos nos dieron la razón, de que algo se estaba extinguiendo y que algo estaba surgiendo en la democracia chilena. ¿Cuándo fue escrito el libro? ¿2018 terminaron o independiente del periodo que tomaron de la Confech, que finaliza el 2015? ¿Pero ustedes cuándo terminaron de escribirlo? Es difícil responder esa pregunta, porque tuvo tantas revisiones el manuscrito que nos cuesta encontrar una fecha exacta, pero sí fue, creo yo, unos 10 meses antes del estallido social. Lo preguntaba un poco por eso, sí. Quería saber un poco ese pulso. Pablo, en ese sentido, quiero preguntarte a ti, que eres muy joven también. Sí, mucha gente, y la frase se acuñó, ya no lo veíamos venir, pero también desde tu generación, y por supuesto, como coautor de esta publicación con Marcelo, ¿a ti cuánto te impactó? O no solo el modo y también, por supuesto, la cobertura, ¿no?, nacional y por supuesto toda la dinámica. Y voy a usar una palabra que no la quiero que la consideren peyorativa, pero la performance que también hubo a partir del 18 de octubre. ¿Para ti fue tan sorpresivo como para otros sectores de la sociedad o no tanto? Yo creo que el desempeño del movimiento social del 18 de octubre, cuando ocurre, digamos, después el salto a los torniquetes, parecía que algo iba a ocurrir. Se sentía en el ambiente. En el corto plazo fue bien introspectivo la manera en la que esto irrumpe en la agenda. Fue muy rápido el ascenso del estallido y además irrumpe, digamos, con manifestaciones violentas que probablemente no habíamos visto, tanto desde el movimiento social como desde las acciones que toma el gobierno. Sin embargo, cuando pasan algunos días y vamos ganando un poquito de perspectiva respecto de lo que va ocurriendo, creo yo que efectivamente podemos mirar el estallido social como un colofón de una serie de movimientos sociales que se venían dando, donde ciertamente el movimiento estudiantil del 2011 refleja un antecedente, no solo por la manera en la cual se articulan las demandas de ese movimiento, demandas que sobrepasan el nivel educacional, sino también por el aprendizaje político que se va produciendo. Creo yo que el movimiento estudiantil del 2011 introduce, como decía Marcelo, un cuestionamiento al modelo, de alguna manera inaugura un cuestionamiento al modelo político y económico transicional, que si bien había mostrado ciertos atisbos en la Revolución Pingüina del año 2006, creo yo que el 2006 se mantuvo muy acotado al tema educacional, se cuestionó mucho el modelo educacional basado en los principios de subsidiariedad y en los principios heredados de la dictadura. Pero lo que logra el movimiento del 2011 es generar o articular una serie de demandas que cuestionan el modelo político y económico en general. Se cuestiona el modelo educativo, se cuestiona el modelo de pensiones, se cuestiona el modelo político representativo incluso. Y eso, creo yo, genera antecedentes muy significativos para lo que fue el estallido social, para lo que es la manera en la cual se articulan las demandas posteriores del estallido social y cómo posteriormente estas demandas reciben cierta articulación institucional. El hecho que estemos discutiendo sobre el proceso constituyente no es menor, porque finalmente es en el movimiento estudiantil del 2011 cuando esa demanda irrumpe en la agenda pública, cuando se hace presente con mayor fuerza. Ahora, si pensamos en estos aprendizajes del quehacer o incluso teje-maneje político,
y considerando los antecedentes de estos nuevos líderes, ¿no? Que están incluso en el Parlamento y hoy uno de ellos, ¿no? Como candidato presidencial con bastante fuerza. Hablemos un poquito del Frente Amplio a la luz de la Confech, ¿no? ¿Qué rol juega hoy justamente en este nuevo panorama? Frente Amplio obviamente no es de este último tiempo, o sea, tiene ya un poquito de experiencia, pero está jugando cartas bien, bien importantes. Y más allá de lo que fue Revolución Democrática en su minuto, con mucha fuerza, hoy Convergencia Social, Frente Amplio como bloque en general. Hablemos un poquito ahí de cómo la Confech genera este nuevo panorama con estos nuevos liderazgos y qué características ven que les puede parecer interesante. Marcelo. Sí, yo creo que en relación a lo que planteaba Pablo del aprendizaje político, creo que esos 5 años que son el tema central del libro, del 2011 al 2015, que fueron años de intensa movilización, de mucho ensayo y error, de distintas tácticas que aplicó el movimiento estudiantil y particularmente el espacio de gobierno de la Confech para poder ser primero relevante en la discusión pública, luego superar la resistencia, el temor que podría generar la organización social manifestándose masivamente desde la calle y luego trazar un horizonte de transformaciones que partían desde el sistema educacional superior, las universidades particularmente, el rechazo al lucro, pero llegaban hasta el cambio de la Constitución, o sea, una agenda amplísima. Ese espacio, durante esos 5 años, fue no solo un laboratorio que permitió un aprendizaje, sino también una oportunidad para que toda una generación de jóvenes pudiera entender lo costoso que es asumir liderazgos en favor de transformaciones. Creo que el propio testimonio de Gabriel Boric, que ha tenido más de algún episodio en donde sectores de la radicalidad de la izquierda le han enrostrado esta trayectoria que él tiene desde la organización social a la política institucional, que todavía es una opción altamente resistida. Chile es, Daniela, uno de los países en el mundo que tiene, y esto lo hemos conversado muchas veces con Pablo, uno de los niveles de desconfianza más altos en el mundo. Entonces, cuando tú mirabas el 2010-2011 y todavía veías esta cosa del modelo chileno, de que la democracia chilena funcionaba 100%, pero te topabas, es como cuando te tomas la presión y tienes hipertensión severa, claramente. Y teníamos nosotros un indicador que no te permite estar de acuerdo con la afirmación de que todo está muy bien en Chile, que son los niveles de desconfianza altísimos. Una democracia en el mediano o largo plazo no puede funcionar, no es sostenible una democracia que funciona basado en niveles de desconfianza. Fíjate que la participación electoral puede cambiar, pero los niveles de desconfianza por más de una década que caracterizan a la democracia chilena es un dato de la mayor preocupación. Entonces, esta generación de jóvenes, Daniela, se enfrenta con un nivel de desconfianza de las propias organizaciones del espacio estudiantil de la Confech. Y aquí se genera una división entre lo que se llamó en este periodo del 2011 al 2015 el bloque de conducción, que es una coalición política dentro del espacio estudiantil, integrada por 3 organizaciones que tenían una voluntad explícita de entrar a la política institucional para viabilizar transformaciones y reformas en el ámbito de la educación superior, versus un gran mundo de independientes, de organizaciones que generalmente tenían un anclaje más bien en situaciones de universidades concretas, problemas de calidad o de vulneración de la confianza, principalmente en universidades privadas, el caso de la Universidad del Mar, bueno, todos estos episodios que conocimos hace algunos años y que generaban un impulso a la organización estudiantil, pero que tenían que ver con problemáticas locales. Y que en esas organizaciones, en este segundo espacio, no en el bloque de conducción, sino en este segundo espacio a la izquierda, resistía cualquier forma de representación, cualquier estructura que se pareciera o aspirara a ser partido. Entonces, si bien es cierto, uno entiende que la izquierda tiene ciertos elementos comunes, la experiencia de esta generación de estudiantes muestra también los costos que tuvo que pagar toda esa generación integrada por Jackson, Vallejo, Boric y tantos otros y otras, que transitaron desde el espacio social al espacio político, con costos importantes que se ven hasta el día de hoy
Y un poco los problemas que ha tenido la lista del pueblo, llevando esto hacia lo contemporáneo, tiene que ver con esta compleja maduración cultural desde la izquierda para no solamente generar un diagnóstico compartido, Daniela, sino también generar estrategias que hagan posible las transformaciones. Las transformaciones se hacen posibles cuando tú decides dar un paso y entrar a la política institucional, no mantenerse en la vereda, no manteniéndote eternamente en la vereda al frente. Entonces, creo que en términos del aprendizaje político, lo que pasó durante esos 5 años es de una extraordinaria importancia, no solo para el movimiento estudiantil, sino para el futuro de la democracia. Estamos hablando en general del movimiento estudiantil, aunque no hemos centrado, por supuesto, en la Confech por este libro, ¿no? Querer, poder y saber, el impacto justamente de esta misma Confederación de Estudiantes de Chile en las movilizaciones estudiantiles del 2011 y 2015. No quiero dejar afuera los secundarios, si bien no solo por el tema de los torniquetes y también la fuerza que han tenido en las calles, en el espacio público, pero un buen grueso de ellos no son, digamos, parte del votante, ¿no? O sea, por la edad también, entonces ahí la participación electoral de ellos es menor considerando a los de la Confech. Y en ese sentido quiero pensar a la luz de las recientes elecciones, siendo la última, por supuesto, la del 21 de agosto, donde no votaron más de 150.000 personas. Algo que Marcelo Paulo también mencionó en algunas entrevistas con nosotros en Radio USACH respecto a cómo se genera este nuevo padrón electoral, o más que padrón, para no ser tan técnico, esta nueva masa de votantes a la luz de estos cambios que propusieron ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cuánto la Confech también ha ayudado en esa participación electoral, ya no solo desde la coordinación misma, desde los líderes, sino de todos sus pares? Y en ese sentido, apostando también a cambios reales, y por eso una cosa es el plebiscito de entrada, el proceso constituyente, pero muy distinto es ir a votar por un bloque que representa a la ex nueva mayoría. ¿Cómo ves ese escenario y la fuerza que tienen en la participación electoral, la Confech, el movimiento estudiantil en general? Yo creo que este proceso de movilización social logra que una generación empiece a empatizar o empiece a identificarse electoralmente con ciertos sectores políticos. Entonces, por ejemplo, ver el perfil de quienes votaron por Gabriel Boric en la primaria y ver el perfil, digamos, aparente, porque tampoco tenemos datos muy claros, de quienes votaron en la consulta ciudadana del pasado 21 de agosto, hay diferencias muy notorias. Los votantes de la ex concertación, ex nueva mayoría en general, son personas de mayor edad, son personas que de alguna manera hicieron su vida política o participaron electoralmente en el proceso de transición y por lo tanto se identifican más claramente con ese periodo. En cambio, los votantes de Gabriel Boric y en general, creo yo, de los sectores que conforman el Frente Amplio, son, no quiero usar la palabra advenedizo, pero sí son noveles en política finalmente. Ingresaron a la política después de estos movimientos sociales, se empezaron a identificar no solo electoralmente, sino programáticamente con un sector que ocupó un espacio político que la Concertación y la derecha, Alianza por Chile, por cierto, habían dejado libre. Cultivaron este espacio en los espacios universitarios, lo cual también genera una vinculación, una cercanía entre el movimiento social y los aspectos programáticos. Entonces, creo yo ahí que hay una motivación nueva, o al menos hay un sector nuevo que puede activar un sector del electorado que efectivamente se había mantenido fuera de las elecciones, que son precisamente los jóvenes, que son la generación de más de 20 años actualmente, entre 20 y 30 años probablemente, que se mantuvo al margen, que no se vio representada por lo que significaban los partidos de la Concertación y que ven en el Frente Amplio una nueva propuesta electoral y programática, en el sentido, por ejemplo, que el Frente Amplio recoge de manera mucho más activa, por ejemplo, demandas de carácter vinculadas con la disidencia sexual, con temas de género, que son y que tienen mucha mayor presencia en los sectores más jóvenes, que los activa mucho más.
Entonces resulta finalmente mucho más atractivo para los sectores jóvenes. Y eso es muy interesante porque son discusiones y debates que se fraguaron originalmente en los espacios universitarios y que posteriormente se fueron infiltrando con el tiempo al debate público. Y hoy día esas generaciones que en las universidades discutían sobre estos temas, plantean estos temas en la agenda pública, la agenda nacional. Entonces ahí creo yo que hay un tema que activa sectores del electorado que se habían mantenido al margen. Antes de ir a la pausa, terminando este primer bloque, les quiero preguntar cómo perciben en los tiempos actuales la figura de una dirigencia de la Universidad Católica dentro de la Confech, sobre todo cuando estamos revisando temas valóricos, no solo el tema relacionado con los géneros, las disidencias no sexuales, sino también el aborto, la eutanasia y otros temas, donde la Universidad Católica siempre ha tenido también ahí un peso, ¿no?, dentro de sus rectores y por supuesto los mismos profesorados. Hay un sello muy marcado, o sea, no es digamos ninguna noticia hacer una diferencia entre lo que representa la Universidad de Chile, liberal, laica, republicana, y la Universidad Católica dentro de nuestro país. ¿Cómo ven también que se ha ido configurando esos liderazgos al interior de la Confech? Marcelo. Sí, bueno, hay liderazgos y hay sectores que históricamente, Daniel, han tenido presencia a nivel del ampliado de la Confech, han tenido federaciones, pero que no han logrado penetrar a la mesa ejecutiva, que es el órgano político desde el cual se construye la conducción de la Confech. Entonces, eso le pasó, obviamente que le ha pasado al gremialismo, digamos, en la experiencia de tener una federación en el pleno de la Confech, pero no se refleja eso en una representación en la mesa ejecutiva de la Confech. Entonces, tiene una representación nominal y la Católica es una universidad extraordinariamente fuerte, digamos, sí, en términos simbólicos, pero también en términos históricamente de la movilización estudiantil, pero sin embargo no alcanzan en estos años recientes, por cierto, durante el 2011 al 2015, una representación relevante, estratégica en la mesa ejecutiva. Entonces, nosotros en el libro lo que hacemos es que analizamos los dos fenómenos. Analizamos la composición del ampliado de la Confech, pero también la mesa ejecutiva. Y uno se da cuenta que finalmente en esa proporcionalidad entre la correlación de fuerza en el ampliado y la correlación de fuerza en la mesa, existen las mismas desproporciones y las mismas distorsiones por las negociaciones que año a año se construyen, que existen en la política institucional. Entonces, cuando uno dice vamos a refundar la política, la experiencia más bien indica que la política difícilmente se reinventa desde el punto de vista estratégico. Ya que estuvo en polémica esto de refundar Chile. Vamos a la primera pausa en este Campus USACH. Escuchamos la música de Mama Soul. Esto es Eternamente y ya regresamos. Bueno, estamos conversando esta noche con dos académicos de la Facultad de Humanidades de la USACH, el doctor Marcelo Mella Polanco y Pablo Valenzuela, ambos politólogos y autores de Querer, Poder y Saber, el impacto de la Confech en las movilizaciones estudiantiles en el periodo 2011-2015. Me gustaría que dedicáramos este bloque a ver la evolución, a hacer un poquito de historia. La Confech propiamente tal se genera el año 84, donde también comienzan a generarse en el espacio público, con mucho temor, pero con harto coraje también, las primeras movilizaciones contra la dictadura de Pinochet, pero también es interesante ver a la luz de las décadas anteriores. Los 60, por supuesto, es un periodo bien importante donde los jóvenes mundialmente están muy involucrados en la sociedad, y los años 40, que no tengo muchos antecedentes, pero también me gustaría saber un poco la antecesora. En este caso, estamos hablando para los años 60 de la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios, la CNU, y la UFUCH,
Unión de Federaciones Universitarias de Chile, UFUCH en los años 60 y la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios, CNU, en los años 40. Quizás en los años 40 no, uno piensa que no estaban tan partícipes, tan involucrados, que eran más de trajecitos, ¿no? Más comportados, pero dicen que si uno no es rebelde en la juventud, ¿cuándo? ¿No? Es parte de las características querer romper un poquito este statu quo. Hagamos un poquito de revisión. Partamos con el hito del 84, Pablo. Sí, yo creo que la fundación de la Confech y la actuación del movimiento estudiantil durante la dictadura empieza a generar un clima que de alguna manera iba muy ad hoc con lo que ocurrió a principios de la década, con las protestas en las poblaciones contra la dictadura, a la cual el movimiento estudiantil se suma, que era un movimiento de cuestionamiento muy fuerte a la dictadura. Y que por supuesto tiene también relación con la crisis económica de principios de los años 80. Y hay una reorganización política social, por decirlo de algún modo. Sabemos que la reorganización político-partidista se venía dando ya desde el plebiscito del 80, pero el movimiento estudiantil se acopla a un proceso de reorganización político-social que empieza a generar las protestas contra la dictadura y empieza a cuestionar muy fuertemente medidas contra la dictadura. Hay que recordar en la movilización en la Universidad de Chile contra el rectorado, el rector designado Federici, que de alguna manera es súper simbólico lo que significa, porque marca de alguna forma el primer triunfo del movimiento estudiantil, el primer gran triunfo del movimiento estudiantil en plena dictadura. Entonces, no hay, creo yo, que dejar de lado que los movimientos estudiantiles en general, creo yo, generan una suerte de ruptura en el espacio político o en el debate político y permiten entonces introducir nuevos debates, nuevas formas de organización. Quizás los estudiantes tienen costos de organización menores que otras organizaciones y por lo tanto pueden organizarse de manera mucho más efectiva, utilizando los espacios universitarios también, que están rodeados de toda esta aura propia de la universidad, de la discusión democrática, de la laicidad, de la libertad de opinión. Entonces, eso permite que dentro de los espacios universitarios se generen este tipo de discusiones. Durante la segunda mitad de los 80 creo que es central cómo el movimiento estudiantil abona el camino y se convierte en un actor central que contribuye al proceso de transición a la democracia. Marcelo, ¿qué podemos decir de la década de los 40 y el movimiento estudiantil de entonces? Mira, yo lo pondría de la siguiente manera: el movimiento estudiantil en el mundo y en América Latina, el origen en América Latina con el Grito de Córdoba probablemente, que es el primer impulso del movimiento estudiantil y las primeras formas de organización de los estudiantes, con una clase media emergente que siempre es el dato previo que tiene el movimiento estudiantil, ¿no? Una clase media que se empodera y que se expresa en múltiples dimensiones de la lucha social o de los procesos sociales. El espacio estudiantil de organizaciones es uno de ellos. Entonces, después del Grito de Córdoba, yo diría hasta el periodo de las dictaduras, pasando por la década del 40, por supuesto, el movimiento estudiantil chileno tiene algunas características bastante comunes. Primero, que es más bien reflejo de los procesos sociales más que un agente transformador a nivel de políticas. Es cierto que el movimiento estudiantil y sus organizaciones ponen temas, pero otra cosa es construir transformaciones y acompañar estas transformaciones a nivel de políticas públicas. Entonces, si uno analiza, digamos, en términos de efectividad del movimiento, debiera decir más bien que el impacto del movimiento en la larga historia del siglo XX, Daniela, desde la década del 18 en adelante, desde 1918 en adelante, es más bien de tipo simbólico. Es decir, se ponen temas, se construye un espacio para la discusión social sobre temas que son de vanguardia, pero son organizaciones bastante poco eficaces en materia de generar cambios institucionales concretos. Eso pasa en la década del 20, cuando surgen los partidos de masa en Chile,
Partido Socialista y Partido Comunista, y también hay un impulso a la organización estudiantil en la década del 40, cuando el movimiento estudiantil introduce también nuevos temas, entre ellos el tema de las mujeres en el espacio público, ¿no? Es un tema importante que se discute durante esas décadas, pero también vemos un movimiento que está súper influido y controlado por los partidos políticos, es decir, que es poco autónomo. Ni hablar en la década del 60, donde básicamente el movimiento estudiantil es una caja de resonancia de la izquierda latinoamericana y de los partidos de izquierda latinoamericana. Malestar o rechazo a los partidos encuentra su punto contrario, opuesto, en la década del 60, donde el movimiento estudiantil está ultra ideologizado y ultra comprometido con causas de partidos que tienen, digamos, una agenda común a nivel latinoamericano. Entonces, básicamente son organizaciones que reflejan procesos de transformación a nivel regional. Con la dictadura del general Pinochet y la oposición social que se construye desde el inicio de la dictadura, pero fundamentalmente en la década del 80, el movimiento estudiantil empieza a orientarse a un sentido de efectividad política que es distinto. Generar resultados políticos concretos, ya sea en el paro de Federici, ya empieza a aterrizar el movimiento en torno a problemáticas comunes, y esto es un proceso que ya empieza a consolidarse en los años de democracia, particularmente del 2000 en adelante. El movimiento de los pingüinos ya tenía demandas concretas de política pública, y el periodo que estudiamos nosotros con Pablo es un periodo en donde el movimiento hace un levantamiento de temas concretos que exigen una reforma y se meten en la discusión legislativa. Son invitados a las comisiones en el Congreso, y hay algunos videos en donde esta generación de gente muy joven debate, dialoga, cuestiona a los parlamentarios. Recuerdo una ocupación relativamente pacífica de los estudiantes del antiguo Congreso en calle, acá en el centro de Santiago, en compañía, que entran una tarde donde estaba reuniéndose una comisión, y entran, irrumpen, hacen una ocupación. Entonces, me parece que uno puede trazar una distinción bastante clara, nítida, entre el movimiento estudiantil del siglo XX, más bien de carácter expresivo, respecto del movimiento estudiantil posterior a la dictadura, donde se orienta cada vez más a cuestiones concretas y a producir efectos más transformador. Exactamente. Yo creo, entonces, pasa de ser un movimiento que es el reflejo de la realidad a ser un movimiento que busca construir realidad. Y ahí creo yo que hay un valor del movimiento estudiantil en Chile que explica buena parte de lo que está pasando también. Tú hacías una pregunta antes de la música, la pausa musical, ¿sí, Daniela, sobre el tema de la participación? Es súper notable que tanto en el plebiscito de entrada como en la elección de convencionales constituyentes, los datos del CERVEL han mostrado que los electores y electoras de 18 a 25 años se incorporaron en estas dos elecciones en masa. Entonces, ¿en qué medida nosotros estamos viendo en este país, en nuestro país, que la incorporación de los jóvenes produce cambios concretos? Cuando nosotros decimos que el movimiento estudiantil cambia de sintonía, deja de ser solamente una caja de resonancia y se compromete con transformaciones concretas, estamos hablando de eso. Y creo que eso tiene un valor para esta generación y para las generaciones que vienen. Los jóvenes no pueden estar al margen de la política. Es cierto que el país ha fallado eliminando contenidos de formación ciudadana, pensamiento crítico, pero los jóvenes creo que han dado una muy buena lección de que sin ellos la cosa tiende al status quo. Quiero tomar la fecha de inicio, ¿no? 2011, por supuesto que está en la prensa, está en las crónicas, está en el recuerdo de las calles con las protestas, las movilizaciones, pero también porque es una década de donde estamos parados hoy, y es un tiempo, son 2 lustros, ¿no? Entonces uno puede mirar con cierta perspectiva, no deja de ser. En pleno proceso constituyente, y cuando además en la agenda parlamentaria se están poniendo en el debate estos temas que ellos y ellas vienen pidiendo, ¿qué otras incidencias vinculantes consideran que ha generado, como decía Pablo, como colofón, esta confech de este periodo de estos 5 años, y que obviamente va generando una suerte de inspiración en las siguientes directivas?
Y también considerando que a veces, yo creo que en el discurso público, no sé si lo ven ustedes en los mismos medios de comunicación, y ahí tenemos que ser responsables, se olvida finalmente, no así los jubilados y jubiladas, o los abuelos y abuelas, o adultos mayores, se olvidan de quiénes fueron los que generaron este proceso, se olvidan de hablar del torniquete, de la evasión, se olvidan de los pingüinos, de la misma estudiantes universitarios, se olvidan de toda esa fuerza movilizadora que generó esta gran mecha que finalmente vimos a partir del 18 de octubre. Entonces, concluyendo, Pablo, ¿cuál ves tú que son y que son ineludibles o que no se pueden pasar por alto los grandes logros que han generado hoy y que estamos en pleno proceso esta Confech de este periodo? O los movimientos estudiantiles. Claro, yo creo que en primer lugar hay una discusión que se instaló respecto de la educación pública que es completamente ineludible en el proceso que estamos viviendo. El rol de la educación pública, de las universidades del Estado y de la educación pública tanto primaria como secundaria, creo que es central en el periodo que viene. Ya se adelantó un poco con el debate respecto a educación que se dio durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero creo que ahora va sin duda a cobrar mucha mayor fuerza. También creo que los temas de género introducidos a través del movimiento estudiantil tienen una relevancia central. Recuerdo yo estudiantes y egresadas que estuvieron en la movilización del año 2011 son quienes posteriormente activan la discusión sobre la paridad de la convención. Entonces, ahí hay un tema de legado, por decirlo así, de este movimiento que permite hoy día ver resultados concretos, digamos. La paridad en la Convención Constituyente es un logro de estudiantes y egresadas de este periodo. Hay toda la red de politólogas, por ejemplo, está conformada en gran parte por estudiantes y egresadas de este periodo. Entonces, ellas son las que activan este proceso, las que proponen la fórmula, y de eso no hay vuelta atrás. O sea, la paridad en la convención, sin duda que genera un punto de partida para que las instituciones de acá en adelante tengan ese precedente ineludible. Paridad en el próximo Congreso, exactamente. Entonces, y creo que posterior al periodo que vemos nosotros con Marcelo en el libro, los temas de género son los que se toman la agenda del movimiento estudiantil, también de alguna manera como adelanto a la discusión posterior que vino en la agenda pública. Las grandes manifestaciones de los 8 de marzo que se dieron antes también del estallido social, creo que también marcan ahí un antecedente relevante respecto de la discusión que se iba a venir. Y finalmente, creo que hay que reconocer que el movimiento estudiantil y los movimientos políticos resultantes que se incuban en los espacios universitarios generan una apertura del sistema político que se da incluso antes que se generara la reforma al sistema binominal. Y le devuelve al sistema político y al sistema de partidos chileno, le devuelve una diversidad que estaba de alguna manera encorsetada por las instituciones de la dictadura. Entonces, cuando nosotros hoy día estamos discutiendo respecto de una fragmentación en la izquierda, una diversidad de miradas dentro de la izquierda, claro, puede parecer estratégicamente inconveniente por los problemas electorales que eso genera, pero la otra cara de la moneda es que esa es la diversidad de miradas que existen dentro de la izquierda. O sea, no existe una izquierda finalmente, existen varias. Y esa diversidad es la que el movimiento estudiantil adelanta, la que introduce al sistema político en las elecciones del año 2013, cuando todavía existía el sistema binominal, y que finalmente termina rompiendo con las elecciones que hemos ido viendo, donde el sistema político chileno recoge una diversidad y recoge una variedad que es propia de nuestro país y que la estamos viendo no solo en términos políticos, sino la representación de los pueblos indígenas, por ejemplo. Eso algo quería añadir, claro. Sí, algo ahí que se me queda en el tintero. Sí. Las federaciones, durante el periodo que nosotros vemos, se forma, por ejemplo, un zonal de estudiantes indígenas. Es un adelanto a una representación de los pueblos indígenas, que ocurre hoy día en la convención también. Entonces, ahí es súper importante ver, creo yo, cómo parte del movimiento
empieza a reconocer en el espacio universitario, antes que en el espacio político, esta diversidad propia que tiene nuestro país, que como decía al principio, llegó para quedarse. O sea, de aquí para adelante Exacto. son cuestiones ineludibles. Derechos sociales, derechos civiles, vinculados también, por supuesto, con el género, como tú señalabas, lo paritario, el vínculo, ¿no? Que siempre se ha tenido, la conciencia con el medio ambiente y una resonancia cultural también de cosmovisión con los pueblos originarios y con todos los marginados, ¿no? Que han estado en esta sociedad. Me quedan muy pocos minutos. Marcelo, quiero preguntarte, ya que también está en los contenidos de este libro, repito, Querer, Poder y Saber, el impacto de la Confecha en las movilizaciones estudiantiles 2011-2015, el tema de la relación de la Confech con los primeros gobiernos de Bachelet y Piñera. ¿Cuántas diferencias también se notan al respecto? Sí, mira, quiero tomarme un poquito Sí, por del supuesto. final de la pregunta a Pablo, porque cuando nosotros decimos que, a diferencia de toda la historia anterior del movimiento estudiantil, este movimiento estudiantil del 2011 al 2015 genera resultados y efectos concretos, lo que estamos diciendo es que influye en todos esos temas que plantea Pablo. Hay que recordar, por ejemplo, que la primera gran protesta es del 2011 y la reforma al sistema electoral se pone en régimen en el 2013. O sea, hay una clara relación entre cambio de reglas del juego y lo que significa políticamente estas movilizaciones para el gobierno de turno. Pero no solo eso, en términos del sistema de educación superior, tenemos cambio en las políticas de aseguramiento de la calidad, un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, nuevas políticas de financiamiento, el inicio de la gratuidad Claro. y las dos grandes leyes que rigen el sistema universitario, la ley sobre universidades del Estado y sobre sistema de educación superior. Eso es todo resultado. Piensa tú lo robusto que es el corpus legislativo, político, que constituye el resultado sectorial del movimiento estudiantil. Entonces, esa es la gran diferencia, a mi juicio, a nuestro juicio, con las distintas experiencias anteriores. Ahora, la relación con los gobiernos, yo creo que en relación al periodo de Piñera, yo he dicho en varias entrevistas que me parece que Piñera ha sido, en sus dos presidencias, el hombre en el tiempo, en el lugar equivocado, porque efectivamente la derecha entra a gobernar cuando la legitimidad o la tolerancia respecto al modelo se agota. Entonces, si Piñera es uno de los mejores exponentes de esa derecha financiera, renuente a hacer cambios, a escuchar las transformaciones culturales de nuestra sociedad. Evidentemente, el momento, la ventana de oportunidad para el movimiento estudiantil cuando asumió Piñera fue la mejor para poder poner en la discusión pública los costos que tenía para el país la inequidad, la exclusión, el lucro en la educación superior. La ventana de oportunidad era perfecta y así ocurrió. Es decir, nosotros sabíamos por la experiencia larga desde 1989 en adelante que las movilizaciones eran año por medio y que habitualmente eran desde el segundo año, cuando ya el presidente que asumía tenía control presupuestario. Con Piñera se rompe esa regla y lo que ocurre es que tienes movilizaciones todos los años y todos los años con una intensidad semejante. Entonces, bueno, ese es el escenario de Piñera con una caída también inédita en los niveles de apoyo de un presidente en Chile que lleva a que hoy día estemos en los niveles más bajos de apoyo a los gobiernos y al gobierno de Piñera dentro de América Latina, que es un continente, digamos, muy díscolo en términos de los apoyos con el presidente. Y la presidenta Bachelet yo creo que comete un error inicial, que es tratar de, en la constitución de la nueva mayoría, de cooptar el movimiento estudiantil, hacer lo que siempre se había hecho a nivel de clase política, llevar al gobierno a una serie a un conjunto de líderes del movimiento estudiantil, sin entender que la autonomía, como ha dicho Pablo acá, del movimiento estudiantil, había llegado para quedarse, que los estudiantes y sus organizaciones habían levantado una agenda que posteriormente se tradujo en la activación de las movilizaciones por equidad de género, por disidencias sexuales, por el rol de las mujeres en el espacio público, y que posteriormente ha ido nutriendo también la movilización y el estallido social que hoy día busca una nueva institucionalidad para el país. Entonces, creo que el error inicial de la presidenta Bachelet es tratar de llevar a los ministerios
particularmente a gente que tenía militancia, que tenía figuración pública, pero posteriormente la presión del movimiento estudiantil obliga a que la presidenta tenga que apurar el tranco con la aprobación de estos marcos legislativos que son hoy día la base del nuevo sistema de educación superior en Chile.